Hola, soy José Ochoa y hoy estoy acompañado por un excelente profesional del mundo de la música y un amigo personal que es Luis Antonio González Marín. Luis Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Tengo que contarte una cosa, y es que Luis Antonio y yo fuimos compañeros de juegos en la infancia, fuimos compañeros de pupitre en la escuela y adolescentes melómanos que se tragaban todo concierto que hubiera gratis en la ciudad de Zaragoza. Todo lo que había. Todo lo que había, nos lo pulíamos todo. Ajá. Yo no seguí una carrera musical, ya me hubiera gustado, sigo siendo un melómano, pero Luis Antonio es musicólogo y además es director de una orquesta que él mismo fundó, ¿hace cuánto? Hace 26 años. Hace ya 26 años. Es una orquesta que se llama Los Músicos de Su Alteza, ese es el nombre, y que está especializada en música antigua. Acaba de estrenar una obra que no se había vuelto a tocar desde prácticamente su composición en la primera mitad del siglo XVIII. Cuéntanos un poco. Bueno, esta obra de la que estás hablando es una ópera de un compositor español del siglo XVIII, José de Nebra, un compositor nacido en Calatayud, pero que pasó toda su vida en Madrid, trabajando en la corte, trabajando como organista en la Real Capilla y también como compositor de música para los teatros públicos, para los teatros a los que podía ir cualquier persona pagando su entrada, ¿no? Y esta es una obra precisamente compuesta para los teatros públicos en 1729, es una ópera que se titula Venus y Adonis, sobre el tema clásico mitológico, ¿no? de los amores de Venus y Adonis y Marte y todas estas cosas. Que tanto se había llevado a la pintura, ¿no? Es un tema, es un tópico del barroco, ¿no? Tanto de la pintura, de la iconografía, como también de la música y de la música dramática, ¿no? De las óperas. Y bueno, pues es una obra que estaba allí durmiendo en un archivo, la fuente musical por un lado, en otro archivo distinto, en una biblioteca, el libreto. Hicimos una transcripción, una reconstrucción, hubo que hacer de algunas partes instrumentales, un trabajo... un trabajo de encaje de bolillos y de reconstrucción, una especie de puzzle, incluso añadir algunas cosas que faltaban, pero que sabíamos que faltaban y que estaban indicadas, que pedía la propia fuente. Y bueno, pues luego la hemos montado con la orquesta, con los cantantes solistas indicados y ya está. Y ayer en el Auditorio Nacional de Madrid hicieron el estreno, segundo estreno, digámoslo así, ¿no? Sí. Porque el primero... El primero fue en Zaragoza, hace unos pocos días. Se lo merecía Nebra, te lo merecías tú también. Sí, bueno, no sé si Nebra tenía mucho aprecio por Zaragoza realmente, porque creo que pisó poco la ciudad. Pero sí, bueno, lo hicimos allí porque además tenemos residencia en el Auditorio de Zaragoza y nos correspondía hacerlo allí. Y después, unos pocos días después, lo hemos traído a Madrid al Auditorio Nacional. Es una obra preciosa, así que cuando la pongan en Televisión Española, porque Radio Televisión Española lo grabó ayer en el auditorio, cuando lo pongan no hay que perdérsela. Normalmente, cuando pensamos en una orquesta de música clásica, en una orquesta de música antigua, barroca, pensamos que como cada uno tiene su partitura, cada uno obedece las indicaciones del director, en realidad allí no hace falta que haya equipo. Pero esto no es exactamente así, ¿no, Luis Antonio? No, esto no es así en absoluto. Pues lo tendríamos que hacer entender a la gente. Bueno, ¿qué pasa allí dentro? Uy, pasan muchísimas cosas, pero quizá además en el campo de la música antigua, de la música histórica, que es un campo un
poco, bueno, particularmente especializado, ¿no? De gente que toca con instrumentos históricos o con copias, que ha estudiado técnicas de cómo se tocaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y lo ha estudiado además de unas maneras, bueno, con cierto componente también de investigación personal y de trabajo un poco diferente de la formación habitual de los conservatorios. Quizá el trabajo de una orquesta o de una agrupación de estas no es exactamente igual al que pueda tener una orquesta sinfónica en el sentido tradicional. Que son estudiosos de su propio instrumento, Claro. y de la música de la época. Además, el propio funcionamiento de los grupos y de las orquestas de música antigua, como no hay tantos instrumentistas o tantos músicos que se dediquen a este campo como a la música clásica en general, generalmente los grupos de música antigua se nutren de músicos freelance, de gente que está tocando hoy aquí, mañana con otro grupo distinto en otro lugar, pasado mañana en otro, en diferentes países, con diferentes agrupaciones, con diferentes directores, si los hay, con diferentes criterios. Entonces, esto exige, por un lado, que la gente tenga una mentalidad muy abierta y mucha capacidad de adaptación. Ajá. Y por otro lado, exige cuando, bueno, cada músico va desarrollando sus propios criterios, su propia manera de hacer, su propia manera de entender la música. La música que conoce y la música que no conoce, pero que se Como parece. pasaba ayer, ¿no? Es decir, Claro, nadie ayer, había tocado eso desde hacía sí, siglos, cuando o sea, estrenamos Venus y Adonis nadie lo conocía. Claro. En realidad, claro, para todos era nuevo. Casi 3 siglos después Era una se experiencia- encuentran, incluso los expertos se encuentran por primera vez con esa Es partitura. una experiencia nueva para todos. Pero incluso aunque sea una experiencia nueva y una música que nadie ha tocado hasta ese momento, esa música te trae muchas referencias de otras composiciones, de otros compositores, yo qué sé, de compositores internacionales bien conocidos, de Händel o de Vivaldi o de Rameau o de quien sea. Es decir, es un lenguaje que sí que todos los músicos que estaban tocando conocían. No esa música específicamente, pero sí el lenguaje. Entonces cada uno tiene su manera de hacer eso. Y tiene su criterio propio. Y su criterio y sus ideas sobre todo, sobre cualquier aspecto de esa música. Entonces, realmente hay un equipo allí. ¿Qué pasa si no forman equipo todos los instrumentistas y los cantantes? ¿Qué efecto tendría en la representación? Pues sería un desastre. Es decir, si lo que hay que conseguir en un trabajo como este es que la gente, bueno, que todos respiren juntos, para empezar, ¿no? Es decir, que todo el mundo esté a lo mismo. Y eso no se consigue con un señor que se pone delante ordeno y mando, ¿no? Con un director dictador de estos a la antigua. De batuta, No. esa idea que tiene todo el mundo de Herbert von Karajan, de autoridad suprema sobre la orquesta. No es así. Esto no es así y no debe ser así. Es decir, en una orquesta, evidentemente y en un equipo hay ciertas jerarquías también. Es decir, hay siempre alguien que conoce mejor la obra que los demás, y los demás, lógicamente, lo reconocen, ¿no? Y hay un respeto entre todos, y eso es algo que es fundamental. Pero la labor del director, en un caso de estos, evidentemente no es imponer un criterio a sangre y fuego, sino que su labor es precisamente conseguir que cada uno de los que están allí reunidos haga lo mejor que pueda hacer. O sea, permitirles tocar bien. Permitirles tocar bien. Eso es lo primero. O sea, hay que dejarles tocar bien. Esto un profesor que tuve de dirección decía que la primera misión del director es no molestar a los músicos. Es no molestar, es dejarlos en paz, dejarlos tranquilos, ¿no? Que puedan hacer su trabajo. Y esto es fundamental. Y justamente dentro de esas funciones es importantísimo el conseguir aglutinar a la gente, conseguir que gente que tiene criterios dispares, pensamientos y temperamentos muy distintos, pues forme un
un cuerpo, un ¿no? ensamble, que es como... Sí, un conjunto en el que, por supuesto, se van a distinguir individualidades a veces en algunas cosas, pero todos van a estar trabajando con una misma intención, con un mismo fin, que además es el disfrute. Y eso es algo que quizá la gente que no tiene la experiencia de haber hecho música no lo sepa, pero cuando estás tocando con más gente, sea en una orquesta, sea haciendo música de cámara, en un grupo más pequeño, el placer que te supone, esos momentos en los que te das cuenta de que todo el mundo, todos respiran juntos, que se está creando se está haciendo la música y se está haciendo además, bueno, de una manera colectiva, pero como si fuera un solo cuerpo casi, ¿no? Se puede decir. Es algo verdaderamente fantástico, ¿no? Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Luis Antonio González Marino. Nos ha hablado sobre todo del papel del director de la orquesta. En la segunda parte, en el próximo episodio, podrás escuchar cómo trabaja la orquesta como un equipo. Y la mejor manera de asegurarte de que no te lo pierdes es suscribiéndote a este canal. Hazlo ahora mismo. Hasta pronto.